Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 68 y el día de hoy tenemos a Nazaret Ramírez como invitado. Hablaremos un poco de su experiencia, de su historia y de cómo entró a Google. Disfruten. El día de hoy tenemos a Tomás Veras, Manuel Mejía, Germán Popoter, Winner Crespo y un invitado especial, Nazaret Ramírez, que ha estado anteriormente con nosotros muchas veces, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre su historia para que lo conozcan un poco más. Nazaret, cuéntanos un poco sobre tu historia. Bueno, yo soy un dominicano que viene de una pequeña isla ahí que amo mucho, que la llevo en el centro de mi corazón. Estoy fuera de la isla, pero viajo con ella dentro de mí. Yo vengo de una familia realmente humilde, cristiana también, y una familia que hemos vivido siempre en el barrio. De hecho, cuando yo era más joven nos mudábamos mucho porque mi familia tenía diferentes situaciones económicas y teníamos que mudarnos para lugares más que podíamos costear mejor. Yo estudié en escuelas públicas siempre, tanto en Loma Meye como en Boca Chica, un tiempo que vivimos en Boca Chica, y de ahí con diferentes trabajos pude conseguir unas buenas calificaciones. Buenas calificaciones significan más de 80 porque tampoco era que eran súper excelentes. Y conseguí la Fundación Brugal me dio una beca para irme a estudiar para la Universidad de la Pucamaima, que es la mejor universidad de allá de República Dominicana. Y pude estudiar ingeniería telemática, donde conocí conocí a todos ustedes y la mayoría de personas con las que me he relacionado en el área de programación. Aunque estudié telemática, yo realmente me fui por el área de programación, que no era exactamente todo lo que nos enseñaban en la universidad. Yo empecé a programar como en el 2012, literal, empecé a tirar mi primera línea de código. Finales del 2011 fue mi primera clase de programación. Nos dieron algo introductorio de C++ y en el 2012 entonces fue que empecé a escribir código. Después de ahí me contrataron a una empresa ya que se llama Technologic y en esa empresa nos dieron un grupo de certificación y de cursos de utilizar productos de Microsoft y ahí empezamos nuestras cosas. Ahí empecé como a tener esa relación con SQL, C Sharp y ese tipo de cosas. Luego de ahí empecé mi propia empresa con mi colega Winner que está aquí y también dos telemáticos más que estudiaron con nosotros. Teníamos entonces trabajito por fuera y también mi trabajito en Technology. Bueno, luego de eso cambié de trabajo a diferentes empresas donde adquirí diferentes conocimientos en diferentes áreas web de programación, como la programación web. Y luego de un tiempo decidí que ya realmente no quería trabajar para empresas en República Dominicana, sino que quería buscar algo fuera. Luego de mi último trabajo, que fueron como 3 trabajos de eso, yo renuncié y hice un proyecto que conseguí en una institución pública ya, que lo hice de hecho, lo conseguí como por una licitación que había allá. Y con eso yo me acuerdo que yo hice fueron como $12,000. Esa fue la vez que yo hice más dinero, y que ya tengo pila de cuarto. Y con esos $12,000, luego que hice el proyecto, que fue un proyecto muy interesante realmente, después podemos entrar en más detalle de eso. Yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para yo conseguir mi trabajo a distancia. Pues yo decidí no volver a emplearme después de ese proyecto. Compré una laptop, hice un setup en mi casa, puse una mesita y dije, bueno, después de esto tenemos que conseguir trabajo para irnos de República Dominicana. Porque yo entendía que mis expectativas de crecimiento estaban limitadas en República Dominicana ya, al nivel donde yo estaba y que tenía mejores oportunidades fuera. Bueno, en ese entonces yo agarré y empecé a aplicar a empresas fuera de República Dominicana, pero mientras tanto, una manera de yo conseguir clientes fue utilizando Upwork, que anteriormente se llamaba Odesk, y por ahí conseguí 2 clientes, uno que de hecho era de Texas y otro que era de República Dominicana, y con eso yo tenía una entrada como de $25 por hora, algo así, y trabajaba algunas horas en la semana de eso y tenía un ingreso. Entonces, con eso, aún así, yo estaba aplicando a muchas empresas. Me acuerdo que apliqué como 40 empresas, algo así, haciendo cover letter cada día, leyendo de las empresas, mandando los correos.
Me acuerdo que en ese tiempo había otra gente que te habían aplicado a 135 empresas, que también había como un equipito de que no, que nos vamos remoto, qué sé yo qué. Había gente que había aplicado a 200 y pico de empresas y yo, nada, estaba puesto para aplicar a 1200, pero gracias a Dios, Ahmed, que fue el que me recomendó en Ref, me recomendó en ref.com y de ahí fue la vía de yo poder llegar a trabajar remoto de República Dominicana. La mejor empresa que he trabajado hasta ahora, de toda la empresa con la que he trabajado, una cultura americana de startup, donde cada gente trabaja muy duro y trabaja con tecnología súper interesante y entienden al empleado. Trabajaba con mis propias horas, ganaba mucho dinero comparado con el mercado dominicano y duré como 2 años más o menos trabajando de República Dominicana. No, yo duré como 4 años, me excuso. Duré 4 años trabajando en República Dominicana, pero en el mismo instante que yo entré, ellos empezaron a hacerme el proceso del papeleo, porque yo hablé con ellos y dije, yo estoy por quedarme a largo plazo aquí, yo me quiero ir, mi sueño es irme para Estados Unidos y eso. Entonces empezaron a hacerme el proceso de la Green Card, que dura más tiempo, de hecho. Y, y gracias a eso, 4 años más tarde, entonces pude mudarme para acá, para Estados Unidos. Estoy viviendo ahora en Austin, Texas. Y ahora, luego de 2 años más o menos trabajando con ellos, luego de vivir aquí, con 1 año y pico, pasaron algunas cositas ahí que me sentía un poco, me sentí un poco estancado y decidí que era el tiempo de yo moverme hacia adelante. Bueno, y ahora finalmente aplicado a la empresa del sueño que trabaja para Google, una de las empresas más importantes en el área tecnológica, y empiezo el próximo lunes. Bueno, no empecé el próximo lunes, empecé este mes y ya. Así que esa es más o menos una breve historia. Podemos entrar en detalle en cualquiera de las áreas que ustedes entiendan que sean más relevantes para el podcast. Sí, a mí me parecería interesante hablar un poco del proceso de cómo tú conseguiste tu trabajo en ref.com, porque si mal no recuerdo, no fue simplemente que tú dejaste el trabajo y conseguiste ref, sino que hubo un proceso que tomó cierto tiempo en el cual tú te mantuviste estudiando y haciendo diferentes cosas. Cuéntanos un poco más de cómo fue ese proceso. Sí, mira, realmente yo dejé de trabajar para otras empresas porque sabía que era un gran reto. Y el reto era que yo era una persona que no era extremadamente inteligente en el sentido de utilizar estructura de datos. No venía de una área de programación, yo venía de trabajar con telecomunicaciones. Y yo sabía que tenía que ponerme a estudiar un grupo de conceptos que yo no dominaba. Entonces, alguien me dijo, mira, el libro Cracking the Coding Interview, léete ese libro y empieza a practicar. Yo me leí mi libro, realmente los primeros 2 capítulos son los más interesantes, y empecé a practicar todos mis problemas de Cracking the Coding Interview. Mientras estaba aplicando empresas. Algo que yo nunca dejé de hacer fue decir como que, no estoy listo. No, yo inmediatamente terminé mi trabajo en la empresa pública. Yo empecé a mandar mis cover letters, ninguno me contrataba o me decían que mi perfil no era adecuado, mientras estaba estudiando. Empecé a hacer muchos proyecticos también, como aprendiendo tecnologías que yo no conocía, como Knockout y cosas así, y librerías, y hacer paginitas rápidas y eso. O sea, en caso de que me hicieran alguna pregunta, estar listo para manejar esos conceptos. Entonces, todo era mucha práctica todos los días, leyendo mi libro Cracking the Coding Interview, viendo videos en YouTube de estructuras de datos, de preguntas que te podían hacer de front-end, de back-end y todo ese tipo de cosas. Antes de tú llegar a Ref, que es la última empresa donde laboraste, ¿cuántas aplicaciones tuviste que hacer, o sea, para llegar ahí? Yo solamente apliqué como no me acuerdo el número exactamente, pero entre 35 y 45. Muy cerca ahí de entre 50, ¿verdad? Vamos a poner 50. Ponerse que es un número por ahí. Pero lo que pasa es que yo aplicaba más o menos como a una empresa por día, más o menos. Yo hacía, porque la empresa tomaba mucho tiempo, porque tú tenías que leer el perfil de la empresa, ver si tú conocías a alguien ahí, hacer un cover letter diciéndole
a mí me gusta el proyecto con lo que ustedes están trabajando, esta es mi experiencia y por eso yo creo que yo sería un fit adecuado para eso. Y realmente eso toma un tiempo. Entonces yo tenía como que esta meta de hacer una cada día y llegué a hacer como más de 45 por ahí. Ok. Nasa, una pregunta. Yo conozco mucha gente talentosa en República Dominicana de escasos recursos. Y tú mencionaste que tú conseguiste trabajos, empezaste a ganar $25 la hora utilizando una plataforma que se llama Upwork al día de hoy. ¿Cómo uno empieza a trabajar en esas plataformas? Para esta persona de escasos recursos que tal vez no tengan la posibilidad de simplemente dejar de trabajar y ponerse a aplicar para una empresa, ¿cómo tú crees que eso le ayudaría? ¿Y qué serían las cosas claves para empezar? ¿Qué tú le dirías? Sí, mira, yo pienso que lo primero es que tú tienes que tener un valor para poder cobrar eso. O sea, tú tienes que agregarle valor al cliente. No todos los clientes en Upwork son de $25, ¿verdad? Muchísima gente anda buscando diferentes trabajos. No es solamente programación. Hay mucho trabajo que tú puedes hacer en Upwork. Y hay mucha gente en el mundo de nuestros países hermanos en China y la India, que hay mucha gente que hacen los trabajos bien baratos, que tú ves que lo hacen por $0.50, por $1, $5. Pero si tú le agregas un valor a ese trabajo, el cliente sabe que tu trabajo es de calidad o de más calidad de eso. Porque hay muchas personas de esos países que ellos empiezan un trabajo y se desaparecen. Entonces el cliente ha tentado 3 o 4 gente. Pero si tú tienes un perfil que dice, yo soy este ingeniero, esta es mi experiencia, este es mi currículum, entonces tú agregas más valor y puedes negociar un mejor precio. Yo creo que es clave en estas páginas como Upwork tener un perfil que realmente venda tu capacidad. Por ejemplo, yo duraba mucho tiempo en, déjame subir que tengo esta certificación. En ese tiempo sé que yo tenía como unos exámenes de, toma ese examen de CSS o un examen de HTML y te daban unos punticos también. El primer cliente que conseguí, aunque era en República Dominicana, yo le dije que hiciéramos todo por Upwork para que ella me pudiera dar puntico de review y todo eso. Entonces, eso era para hacerlo más atractivo a los clientes extranjeros. Eso sería como un episodio solamente hablando de Upwork, porque en mi experiencia yo cogí una lucha, o sea, de que aplicando y simplemente algo que me desmotivaba un poco era ese tema de que en la India o en la China habían gente con un precio súper barato que dice, bueno, yo no puedo competir con eso, o sea, como que eso es muy poco, mucho más bajito que el mercado local. Entonces yo simplemente dejé de aplicar, pero entiendo que en el caso tuyo, por ejemplo, eso fue como una catapulta para tus siguientes pasos. Sí, también otra cosa que a mí me gustaba hacer era como tú puedes sacar al cliente fuera de Upwork y hacer una relación con el cliente directamente. Cuestión de que te puedas hacer los pagos directamente por PayPal. O sea, obviamente eso después del primer proyecto, porque así como el programador se puede desaparecer, así también el que te está pagando puede simplemente desaparecerse la otra semana y decir, a mí ya no me importa eso y cómo dejarlo, ¿verdad? Eh, entonces, como que si tú creas esa relación de amistad, como que podemos hacer esto, lo podemos hacer por afuera porque hay un por ciento que cobra Upwork y tú creas esa relación, también puede ser más efectivo. Solamente un punto de contacto, Upwork. Ahora hay muchas otras plataformas, no necesariamente hay que usar esa. Esa fue la que yo utilicé. Pero hay gente que contacta directamente por LinkedIn o ve o pone su perfil en una de las páginas de República Dominicana de programadores y tú te puedes vender como consultor. Cool. Entonces, luego de Ref, tú duraste 4 años en Ref, trabajando desde RD. Luego duraste 2 años trabajando desde Austin en Ref también. ¿Qué te motivó entonces a hacer el cambio de aplicar a una Big Tech como Google? Sí, mira, a mí una de las cosas que me ha ayudado siempre a cambiar de nivel es como que yo tengo siempre esa inquietud de poder estar aprendiendo en el ambiente donde yo estoy. Si yo siento como que no estoy agregando valor, como que estoy haciendo lo mismo, y me pasó en las empresas anteriores, yo siento, o yo soy la persona que probablemente está agregando más valor a mi equipo o a la empresa donde estoy, yo entiendo que debo como moverme a otro lugar y tener un reto más grande donde yo tenga que pasar un fin de semana leyendo un libro, donde yo tenga que ponerme a aprender una tecnología extra en mi tiempo libre.
porque el ambiente me lo está exigiendo. Entonces, eso mismo pasó en Rev. En Rev la cultura fue muy buena. Yo estuve aprendiendo todo el tiempo que estuve en la empresa desde República Dominicana, pero ya al final de mi carrera yo estaba muy confiado, yo estaba muy cómodo. Yo estaba haciendo más cosas, a mí me hicieron manager y yo estaba haciendo más cosas de cómo ayudar a las personas a crecer. Y ya mi reunión era muy como, ya yo sé qué hacer frente a tal situación, ¿verdad? Y realmente no tenía tanto reto de si encontraba un bug, ya yo sabía dónde ir, porque el 50 o mucho, bueno, un por ciento importante del código, yo había o escrito o había trabajado en los pull requests y todo eso. O sea que ya más o menos yo tenía una noción de cómo resolver los problemas y no tenía ese reto de mi día a día. O sea, yo le digo esto mucho a las personas cuando yo estaba manejando, yo le decía, si un día tú te vas de fin de semana y llega un lunes al trabajo y tú dices, oye, me llegué al trabajo, ¿qué problema que se acabó el fin de semana tan pronto? Ahora volver al trabajo, como sentirte infeliz. Es tiempo de tú cambiar de trabajo. Y yo se lo decía a lo que se reportaban directamente a mí. El día que tú te sientas así, ve directamente donde mí, comunícate conmigo y vamos a resolver si tenemos que moverte de equipo, lo que sea. Ahora bien, la actitud que yo quiero tener, como que el fin de semana fue muy bueno, ahora vamos a meter mano del lunes al viernes para que repitamos el otro fin de semana. O sea, es diferente la excitación. Es como que fue bueno, hay que trabajar, me gusta lo que estoy haciendo de trabajar y vuelvo a repetir el próximo fin de semana, que no es algo que te maltrata volver el lunes. Yo me sentía más o menos no tan motivado cuando volví un lunes y entendía que era el tiempo de cambiar de trabajo. Una pregunta, Nazaret. Tanto para tú entrar en Rev como ahora para entrar en Google, tú pasaste por un proceso, digamos, como de entrenamiento, donde tú empezaste a quizás subirle un poco más, a estudiar cosas que tú normalmente no ves en un trabajo. Porque al final del día sí existen muchos conceptos de computación que no necesariamente aplican para cada tipo de sistema. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el problema que tiene una empresa pequeña que tiene una aplicación web con un tráfico de qué sé yo, 20,000 usuarios, no va a ser el problema de una empresa que tiene un tráfico de millones de usuarios. Entonces, sí hay que estudiar como para poder hacer como ese step up. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Nazaret, habla un poco de la mentalidad, o sea, como del mindset que hay que tener para hacer ese tipo de entrenamiento. Lo pregunto porque ya una vez tú estás como establecido como desarrollador, ya tú sabes, tú te sientes que tú dominas tu área, tú tienes como que dice, empezar de cero en todos esos conceptos que tú no conoces y en ejercicio de algoritmo que tú no dominas tanto. Entonces, ¿cómo tú normalmente, yo sé que tú eres una persona que eres muy automotivado, pero habla un poco de, no solo de tu ejemplo, sino de de qué cosas tú haces para poder levantarte al otro día y decir, ok, hoy toca seguir estudiando porque la meta es tal cosa. Entonces, ¿cómo es ese proceso dentro de ti? Sí, mira, hablate un poco de la situación ahora mismo de aplicar el trabajo. El ambiente donde nosotros estamos, aunque paga mucho dinero y hay muchísimo trabajo, al mismo tiempo es muy competitivo, porque una vez tú quieres aplicar a una empresa fuera de República Dominicana, ya tú no estás solamente compitiendo con los ingenieros que salieron de la universidad en República Dominicana, o el que está pegando blog allá, que aprendió a tirar JavaScript y CSS ahí mismo, que tú te tiras un par de libros y probablemente puedas como que llegar al mismo nivel rápidamente. Ahora tú estás compitiendo contra millones de programadores de diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la empresa que está contratando remoto, personas de cualquier país, es igual de competitivo. Cuando ellos abren una posición, están recibiendo, qué sé yo, en el primer día miles de currículum. Entonces, ¿cuál es la manera de ellos poder elegir? Subirle el nivel al proceso de entrevista. O sea, por más que la gente diga, no, que yo no quiero entrar por esta vía de estudiar estos libros para prepararme para la entrevista, porque yo entiendo que ella está rota, que está roto el proceso. Esa es la vía de hacerlo ahora mismo. No hay un sistema que hayamos encontrado mejor. Entonces tú tienes dos opciones. Una es quedarte quejando y no aplicar, o no, simplemente no hacer ningún esfuerzo y quedarte como tú estás. Puede ser que llegue, pero el proceso sea más largo, ¿verdad? O tú simplemente
te puedes quejar y empezar a estudiar. O sea, tú te empiezas a preparar para el proceso y ve de aquí a allá cómo se va desenvolviendo la cosa. Entonces, eso es lo primero. Yo veo la situación como yo lo veo. Yo veo un problema, pero si no encuentro una manera de cómo cambiarlo, simplemente hay que enfrentarlo. O te quedas quejándote de retrasado o empieza a enfrentarlo mientras te vas quejando. Pero el punto es que hay que atravesarlo, ¿verdad? De esa manera como yo veo ese reto. Entonces, lo de si estos procesos tan bien establecidos de qué es lo que tú tienes que estudiar, hay muchísimas páginas en línea de cuáles son los tipos de problemas que salen, los conceptos que tú tienes que dominar. De hecho, las técnicas de cómo tú debes de expresarte en una entrevista, las preguntas de comportamiento que te pudieran decir, forma incorrecta de cómo responderlo. Es muy personal el proceso. O sea, lo que yo hice no necesariamente exactamente lo que tú vas a hacer, pero hay algo que todo el mundo considera como una buena espina o una mala espina. Cuando tú dices algo que da mala espina, tú estás evitando que haya la menos mala espina posible cuando tú tengas una entrevista y tienes la mejor impresión con las personas que se están entrevistando. En el proceso de REF fue un poco más fácil que el proceso de Google, en el sentido de que se estaba buscando más una persona con habilidad que pueda hacer una página web, que pueda enseñar un proyecto viejo que sea interesante, que pueda hacer un queue, ¿verdad? Para manejar la data, que es algo que tú lo aprendes en un rato. Era más por experiencia, mejor dicho. En Google era más por concepto de programación. Entonces yo tuve que ponerme a leer libros y practicar constantemente más por los últimos meses para poder estar listo con todos esos conceptos. Te No hacía sé, la si pregunta... no sé si eso responde a la pregunta completa o si faltó algo. Y lo de motivarme. Hay una parte de la motivación que tú decías, que eso puede ser un podcast solo, realmente. Yo creo que hemos hablado anteriormente de eso en los podcasts. Hay muchísimas fuentes de motivarse. Yo tengo las mías. Yo creo que cada persona tiene motivaciones diferentes y tú simplemente encuentra cuáles son las vías para tú llegar a eso. Mucha gente lo que le importa es ayudar a la gente que está a su alrededor. Y eso tú no tienes que salir del barrio para ayudar a la gente. Mi mamá vive ayudando gente y ella ha vivido todo el tiempo en el barrio y todavía está en los mameyes, ¿verdad? Y ella no tiene que ponerse a estudiar 1000 libros para hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo, a mucha gente le gusta, por ejemplo, el dinero. Dice, yo quiero tener carro, quiero tener helicóptero, quiero tener yate, quiero tener casa. Entonces, la vía de tú hacer eso, si tú lo quieres hacer por la vía correcta, obviamente, estudiando. O sea, día a día, avanzando de nivel, trabajando duro, dejando de ir a fiestas extra o barajando, ¿verdad? O perdiendo el tiempo. Yo creo que si tú tienes siempre esa meta clara de para dónde tú quieres llegar, tú vas a estar construyendo cada día en ese futuro que tú quieres. A mí me motiva mucho, por lo menos cuando vine también a Estados Unidos, a mi familia. Yo siempre he visto esto lo dice mucho Kevin Hart, dice algo muy parecido a esto, que yo identifiqué que es la misma manera que yo me motivo. Cuando yo pensaba, por ejemplo, en irme a un fin de semana barajando aquí en Estados Unidos, y yo estaba preparándome para ir a Google, yo pensaba en mi familia que yo dejé en República Dominicana, sacrificando eso porque me gusta estar con mi familia, está esperando que yo dé lo mejor de mí aquí para yo, ser de inspiración de ellos o ser de sustento de ellos. Si tus principios son como ese, como que alguien está confiando en que yo voy a dar lo mejor de mí, es difícil que, por ejemplo, tú digas, el dinero que se vaya a la M, ¿verdad? O ya no quiero esa bicicleta, ya no quiero esa casa, mejor cambio el carro y ya, o me quedo con el carro que tengo. Yo no puedo simplemente decir, mi hermanita ya no me importa. ¿Entiendes? Porque a mí, yo quiero ser un ejemplo para mi hermanita. Cuando yo logré esto que yo logré ahora mismo, mi hermanita me dice, estoy orgulloso de ti, te amo, hermanito. O sea, eso, aunque tú no lo creas, le sirve a ella de empuje en su carrera, en su dedicación día a día, ¿verdad? Mi mamá está orgullosa de mí, mi hermano está orgulloso de mí, ¿entiendes? Entonces, si yo no hago eso, vamos a suponer, yo estoy aquí en Estados Unidos y, qué sé yo, meto la pata y hago algo mal, caigo preso, eso va a ser una frustración para mi familia, ¿entiendes?
Entonces, si tú piensas en ese tipo de cosas, con los tiempos difíciles, eso te da un empujón y te ayuda. Tengo que leer esta noche porque mi hermanita, porque mi mamá, porque mi hermano. ¿Entiendes? Así lo veo. Bien, bien. Nasa, yo te quiero hacer una pregunta. Tú nos hablas de las motivaciones tuyas y, o sea, la mentalidad que tú tienes para tú enfocar de tu proceso de aplicar a Google. Entonces, háblanos un poco de la rutina. ¿Qué hacía Nazaret en su día a día, dígase, desde que te levantaba, para tú lograr esa meta de llegar a Google? O sea, dígase, me levanté, leí un libro, hice tal ejercicio. Háblanos un poquito de eso, de tu rutina. Para mí fue extremadamente difícil, realmente. Extremadamente lo digo porque yo estaba muy ocupado en el trabajo. Tenía el reto nuevo de que era manager y tenía un área nueva en la que me estaba desarrollando, que tenía que estar en reuniones extras. O sea, empezaba a trabajar y terminaba tarde con reuniones y ese tipo de cosas, liderando un equipo. Entonces, al final del día estaba cansado. Aparte de eso, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, como que correr y salir, todo eso. Estaba corriendo y nadando también, y un par de cosas fuera del trabajo. Entonces, yo tenía lo que yo estaba haciendo era desde el tiempo que yo decidí empezar a prepararme para Google, que fue más o menos enero, febrero. Tuve que sacrificar, no Que sacrificar. cabe destacar que fue en medio de la pandemia. O sea, en un momento que la gente tiene la mente en otro sitio, Nazaret estaba ahí. Sí, correcto. Eso es otro tema también que podemos dedicar mucho tiempo ahí. Pero el punto es que yo los fines de semana, que tampoco se podía salir mucho, yo me ponía a estudiar. O sea, yo compré un reloj, que lo tengo aquí de hecho, que yo ponía 30 minutos estudiando lo que tenía que estudiar para prepararme para Google o resolviendo un problema y 10 o 15 minutos descansando. En los 10 o 15 minutos yo iba y me comía algo, yo ponía la lavadora a lavar, yo iba y me bañaba, pero el día entero, desde que empezaba el viernes en la noche hasta el domingo, mi ritmo era, el reloj siempre estaba sonando, 30 minutos ahora, 15 minutos después. Y esa era la manera de que yo podía hacer, qué sé yo, 30 problemas de lead code o algo así, porque en ese tiempo yo estaba haciendo problemas, ¿verdad? Utilizando el mismo principio ese del Pomodoro. O sea, yo estaba haciendo problemas de lead code todos los fines de semana, leyendo Interview Cake, nos juntábamos interdiario con dos de los compañeros míos también, y estábamos haciendo problemas de eso. Y también había leído el libro de Cracking the Coding Interview. O sea que más o menos era más practicar en el tiempo libre, porque en el tiempo del trabajo no me daba tiempo. Tenía muchas reuniones, tenía que hacer pull requests, tenía que estar hablando con la gente. Durante el día no tenía tiempo realmente. Y una pregunta, ¿tú decidiste aplicar una Big Tech y tu primer paso fue aplicar a Google? ¿O tú aplicaste a diferentes empresas? ¿Cuál fue el proceso? Sí, yo realmente tengo una lista todavía de las empresas que a mí me que a mí me gustaría tener un trabajo. De la primera era donde trabajaba mi compañero Germán Popoteri y ahora Ahmed, era Dropbox. O sea, yo quería entrar para Dropbox. Desde que yo dije, déjame empezar a aplicar, Germán me dijo, te vamos a recomendar aquí. Y yo fui y tomé mi entrevista ahí. Realmente, o sea, yo entiendo que aunque tú tengas tu lista, tú tienes que aplicar como tú consigas la oportunidad de aplicar. No di que déjame dejar Dropbox para el final o déjame dejar Google para el final. No, si tú conseguiste quien te recomendara en Pinterest o en Snapchat, vete por ahí, prepárate para tu entrevista. O sea, como que si esa es tu única oportunidad, tú vas a aprender de eso y vas a seguir consiguiendo a alguien que te pueda recomendar. Yo le escribí a muchísimos reclutadores por LinkedIn que ni me respondieron nunca. Como que de Twitter, de que, me interesa aplicar para allá, mira mi perfil y eso. Y nunca me respondieron. De LinkedIn también, mira mi perfil aquí, me interesa aplicar para allá. No me respondieron. Entonces, yo no dejé de buscar, yo seguía buscando por fuera y todo eso. Y veía la posición de trabajo. Pero yo iba aplicando a medida de que conseguía las oportunidades de aplicar. En Dropbox, que fue mi primera entrevista, algo que a mí me motiva mucho es que me digan como que yo no puedo hacer algo también, que era el mismo principio de los problemas. Tú puedes
quedarte llorando en una esquinita diciendo yo no lo puedo lograr porque fulanito dijo, o tú dices yo en verdad lo puedo lograr y le voy a demostrar a fulanito que lo puedo lograr. Y no necesariamente porque tú le tengas ninguna dema o algo así a esa persona. Es simplemente como una excusa para tú motivarte y crear un reto. Y yo le pedí un poco de feedback a la reclutadora y me dice que no, que él piensa que tus habilidades no están afiladas o están al mejor nivel. Entonces, yo me sentí como retado porque yo era manager y se supone que yo sé programar. Y nada, me puse a estudiar. Realmente ahora yo evalúo la primera entrevista y fue un disparate. Después de que aprendí bien de lo que yo estaba diciendo, era un problema bien básico lo que me estaban haciendo. Pero poco a poco fui mejorando. Luego conseguí entrevistas en Amazon, por ejemplo. Y en Amazon conseguí otras entrevistas como la de Facebook, que fue también que encontré un muchacho aquí que era dominicano, reclutador en Facebook, me recomendó. Fui y también me quemé. Y luego conseguí un reclutador que me escribió de Amazon. Fui y ahí llegué hasta el on-site, que fue a distancia, porque no estaban volando personas para Seattle ni nada de eso por el coronavirus. Y tuve mi día completo aquí haciendo mis entrevistas. También apliqué a una empresa que se llama Indeed. Bueno, ahí me quemé también, pero ya estoy llegando más lejos. Ya estoy como que, hey, ya estamos aquí más cerca. Hice Indeed y también fue en el on-site, pero ahí hubo unos problemas de que cuando explotó el coronavirus, como que la empresa le empezó a ir mal y detuvieron las entrevistas. O sea, que me quemé técnicamente ahí. No me quemé, pero detuvieron todo. Y luego conseguí Microsoft. Yo tengo una cosa que yo hago también, es que psicológicamente me motivo diciendo esto es como muy espiritual de la fe, ¿verdad? Tú decir, yo tengo un trabajo en Microsoft, ¿verdad? O yo tengo un trabajo en Google. Yo tenía desde el principio, yo tengo un trabajo en Dropbox y un trabajo en Google. Cuando fallé en Dropbox, yo borré Dropbox y puse Microsoft. Yo siempre he tenido 2 líneas en mi espejo aquí, que está aquí cuando yo me levanto y están ahí todavía. Dice, yo tengo una oferta de Microsoft y tengo una oferta de Google. Tú dices afirmaciones, así que tú tienes que lo ves constantemente. Exactamente. Yo me levanto y eso es lo primero que yo veo arriba. I have an offer from Microsoft, I have an offer from Google. Y bueno, esa era la manera de como yo decir, ya, yo tengo esto. Cuando a mí me dijeron que sí en Microsoft, yo había conocido un reclutador por la iglesia que me dijo, no, cuando tú estés listo, tú me dices. Y ya, yo le dije, mira, yo tengo una oferta de Microsoft. Y el tipo me dijo, pues nada, tu entrevista es el martes. O sea, de un día como jueves al martes. Yo solamente tenía ese fin de semana. Lo bueno de prepararse para la entrevista es que son los mismos problemas. No los mismos problemas. Hay un set de 1000 problemas. Si tú hiciste ya 500 o prepárate para las otras empresas, nada más te falta enfocarte en los otros 500. Ese fin de semana yo puse que los problemas que están saliendo frecuentemente en Google. Y yo me fui en una resolviendo problemas. Pedí el lunes y el martes libre en el trabajo. Desde el viernes hasta el martes, yo estuve solamente haciendo problemas, asustado. Yo lo organicé por frecuencia y como por lo más interesante. Y cuando llegó el martes, todavía iba como por el 50% del camino entero que tiene LeetCode. Y nada, con eso yo fui para mi entrevista y ahí tenía mi oferta en Google y en Microsoft. Cuando me dijeron, mira, yo hablo pila, pero cuando me dijeron, yo estaba llorando, loco. O sea, el tipo me llamó y me dijo que tú rompiste. Él me dijo, ¿cómo tú crees que te fue? Y yo fui una por una en esa entrevista, le dije cómo me fue. Y el tipo me dijo, es la primera vez que alguien aplica, bueno, no la primera vez, es como que muy raro que alguien aplique y lo acepten la primera vez. Siempre, todo el que tú preguntes en Google, ha aplicado 2, 3, 4 veces, 5 veces y entran esa vez. Y tú de como 6 entrevistas que yo tuve, 5 yo pasé y hubo una que no pasé muy bien. 5 de 6. ¿Sabes qué? Es súper interesante que tú menciones que el reclutador te dijo que es poco común que la persona entre al primer intento. Y eso fue algo que me chocó mucho cuando yo me quemé la primera vez en Klarna. Pero
Es así. Alguien en algún momento me dijo como que, mira, es súper común que si la empresa tiene los estándares altos, que la gente se queme. Y eso no quiere decir que podría ser un muy buen candidato en el futuro. Así que si alguien pasa por una situación similar, si usted se quema, tranquilo, siga preparándose, trate de aprender lo más que usted pueda de eso y vuelve a intentarlo. Sí. No, y es que una de las cosas para tú poder ser exitoso es tú enamorarte del failure, ¿cómo se dice? Del fracaso. Fracasos. En el sentido de que no te den miedo fallar. De hecho, hoy escuchaba en un podcast esta mañana algo interesante que no lo había escuchado antes. Hay un grupo como de doctores en una universidad que ellos viven aplicando como para universidades y como para que le aprueben sus proyectos y todo eso. Y ellos tienen un Excel donde ellos compiten a cuál rechacen más. Y es súper interesante eso. Es como que, hey, nosotros sabemos que vamos a fallar. Nada, pues yo voy a celebrar. Hoy me rechazó fulanito. Entonces es interesante verlo desde ese punto de vista, porque aunque tú sabes que te pueden rechazar, tú lo estás haciendo. Vale más que a ti te rechacen y aprender, porque tú aprendiste de esa experiencia, a tú nunca intentarlo. ¿Entiendes? Entonces... Y al final nada más se necesita un sí, ¿verdad? Para lograrlo es un sí. Exactamente. No importa Es cuánto solo no. sí. Es Ya uno. lo sabes. No, y tú sabes también que hay un tema de perspectiva ahí, porque no me acuerdo dónde fue que vi esto, pero era como un grupo de científicos que cada vez que ellos intentaban algo y fallaban, ellos decían, ok, aprendimos una nueva forma de cómo no funciona. Entonces al final del día, tú sigues aprendiendo y tú sigues ganando de eso que fallaste. Nazaret, yo te quiero hacer una pregunta. Yo quiero volver un poco como a esa llamada que tú tuviste con el reclutador. Eh, yo actualmente, como tú mencionabas, también estoy en una empresa grande y me acuerdo muy vívidamente la llamada que yo tuve cuando me dijeron que sí. Eh, Personalmente para mí yo como que nunca lo veía posible hasta que se dio. Entonces yo quiero como más o menos que tú regreses un poco a esa llamada y cómo fue para ti. Ya una vez tú pusiste todo ese esfuerzo, te fajaste, ¿cómo fue cuando él, o sea, cómo se dio esa llamada? Cuéntame más de eso. Sí, mira, loco, para darte un poco de perspectiva de qué tan importante fue esa llamada para mí. Nosotros venimos desde la universidad hablando de qué heavy sería trabajar en Google. De hecho, cuando lo decíamos en la universidad, no era algo como que iba a ser posible. Era algo como que, hey, qué duro. Mira lo que están haciendo esta gente de Google. Y empezábamos a soñar de cómo funciona el search, de cómo esta gente tan ahora si tienen Gmail, o sea, cómo puede ser tan gigantesco eso, ¿verdad? Luego de que yo llegué aquí a Estados Unidos, me acuerdo, estamos hablando qué sé yo ni siquiera me acuerdo cuándo fue el primer mensaje, pero estamos hablando de 2017 por ahí. Yo me acuerdo que en el chat nosotros tenemos mensajes de cómo tú puedes conseguir un trabajo en una Big Tech. Y la motivación principal detrás de eso para mí era cómo tú puedes ganar $300,000 al año. ¿Verdad? Esa era la motivación principal, esos eran los títulos. Desde ese tiempo yo sabía ya, aunque estaba en Ref y me encantaba, que yo no podía alcanzar ese sueldo en Ref. Ya yo tenía esa meta de yo poder llegar a tener un trabajo en una Big Tech, ¿verdad? Pues bien, cuando yo llegué cuando a mí me llamaron, era como que yo estaba esperando la llamada, pero yo sabía que me podían decir que no. Aunque yo dije, oye, yo creo que yo resolví, mi mente decía, era como que, oye, no puede ser que, yo sé que en la primera no lo voy a lograr o lo que sea, pero yo estaba ahí metiendo mano. Cuando él me dijo eso, loco, yo me puse a llorar, el tigre estaba todavía hablando, y tú sabes, mientras él me estaba hablando, yo le estaba dando golpe al suelo, dándole gracias a Dios de que me permitió tener eso. O sea, tú sabes de que como yo soy pile dramático, así como que el tigre me está hablando y yo estoy saltando así, dándole al suelo. Y el pana dice, porque lo primero que él me preguntó es que dime uno a uno cómo te fue. Y cuando yo le fui diciendo uno a uno, después, porque yo lo conozco, obviamente, los reclutadores no necesariamente te dan tanto detalle, pero él y yo creamos una buena relación. Y él me fue diciendo uno a uno, y me dijo, en este te fue bien, en este te fue bien. Y yo, mira, emocionado ahí. Entonces, sí, realmente eso fue como que ya lo logramos. Ya después de ahí,
Ya a mí no me daba miedo nada, ni que entrevista, ni que empresa, ni que nada. Ya yo estaba, lo logramos ya. Esto era de que lo más difícil que yo podía lograr hasta ahora. Valió la pena el trabajo, perdiendo mucho sueño y todo eso. O sea, fue Oye, muy emocional. tú mencionaste algo ahí que es bien chévere y me acordó algo que, como una experiencia similar que yo tuve, de que tú dijiste que cuando estábamos en la universidad lo veíamos y, ¿qué te digo? Un grupo de muchachos en una isla pensando de cómo sería esto posible. O sea, cómo se puede lograr algo así. Y me acuerda mucho de que eh, las oportunidades muchas veces te las da hasta el mismo entorno donde tú estás. Eso yo lo aprendí igual, yo estudié en la Pucamaima, en Nazaret, y yo luego me fui a hacer un máster a España, que le recomendaría a quien sea que pueda salir del país donde se encuentre y pasar como a una potencia mundial, que lo haga. Y me acuerdo que tenía un profesor, o sea, en la universidad nosotros tuvimos un profesor que nos habló, creo que en Introducción a Redes, un poco de la historia del Internet. Y mencionó que el CERN en Suiza, tal persona que creó el primer ARPANET, que se usaba en la milicia y demás así. Y luego, esa fue mi experiencia en la universidad. Entonces voy al máster, estoy en España, y un profesor llega un día a una clase y dice, miren que de donde yo trabajaba antes se están buscando becarios, que es lo mismo que un intern, y por si les interesa, para yo recomendarlo. La posición es en el CERN, en Suiza, y ustedes van a estar trabajando en el departamento debajo de esta persona, que fue quien se creó el Internet. Y tú te quedas como que, ok, en Santo Domingo me la mencionan que existe, pero vengo a España y me ofrecen para yo quizá que me acepten, o sea, y pasar allá. O sea, entonces ese cambio de mentalidad. Y cuando tú mencionaste eso, me acordé un poco como a que, señores, todo lo que tenemos alrededor fue creado por personas similares a nosotros. O sea, que cualquiera de nosotros y de lo que ustedes que nos están escuchando pueden llegar a hacer todo lo que ustedes se imaginen. Así que bájense. Y nada, quería mencionar eso. Una cosa interesante que tú mencionas, y yo siempre he visto esto, siempre lo he tenido pendiente esto. Tu riqueza se ve las conexiones que tú tienes a tu alrededor. Y las conexiones son súper importantes. De hecho, yo no sé, yo estoy seguro que probablemente yo hubiese llegado a donde iba a llegar, pero con más dificultad, si no estudio probablemente en la Pucamaima y conozco a las personas que conozco. O sea, obviamente, con la ayuda de Dios tú puedes como que llegar por un medio o por el otro, pero esas conexiones fueron clave para yo, por ejemplo, conseguir mi segundo trabajo, que me duplicó mi sueldo, ¿verdad? Para yo, por ejemplo, conseguir el trabajo en una empresa extranjera. Yo conocí a AME por medio de gente en la universidad, que él fue profesor allá, que yo era empleado de un profesor, de uno que fue profesor mío y que era amigo de él, Hernando Brenes, ¿verdad? Entonces, esas conexiones siempre se mantuvieron ahí. El que me recomendó a Dropbox, que fuiste tú, Popotero, ¿verdad? También te conocí por medio de la universidad. O sea, hay una red a tu alrededor que puede ser de beneficio tuyo, pero para eso tú tienes que prepararte. O sea, tú tienes que tener, aunque la red esté ahí, si tú no estás preparado y no utilizas la red, tú no vas a poder conseguir nada. También el mismo Dicen hecho de estar que, rodeado de personas que tienen el mismo interés que tú hace que tú te motives a seguir avanzando en lo que tú estás haciendo, básicamente. dicen que la suerte es cuando oportunidad y preparación se juntan. O sea, que si tú estás preparado y no tienes la oportunidad, o tú tienes la oportunidad, pero no tienes la preparación, las cosas no se dan. Así que eso que tú Sí, dices. una cosa también que yo le recomiendo mucho a la gente es como mantén esas relaciones que tú creaste cuando tú no tenías nada, cuando tú estabas en la universidad, que los dos estaban estudiando, cuando tú estabas con tu familia, cuando tu mejor amigo, porque al final esas son la gente que te dan los buenos consejos y que no te están dando los consejos por lo que tú tienes. Ahora mismo que nosotros estamos aquí en Estados Unidos y estamos ganando dinero en dólares, ¿verdad? Es muy fácil que alguien se haga amigo tuyo y tú simplemente no identifiques que lo está haciendo por interés. Sin embargo, alguien que tú conozcas de la universidad, que no le importa que tú tengas no dinero, te habla mal como quiera, esa es una persona que te puede dar un buen consejo en un momento. Por ejemplo, mi hermano, o sea, hay personas de mi familia o de la misma iglesia, ¿verdad? Que no le importa que yo tenga no dinero, para ellos yo sigo siendo Nazaret.
¿verdad? Y me van a abrazar de la misma manera. Esas son las gente que yo no quiero perder, yo quiero prestarle atención a lo que yo me diga, loco, pero tú como que antes no te la daba tanto, ahora te la da mucho, tú ves, entonces ya eso le tengo cuidado. Otra gente nueva que viene y me dice eso, yo, no, maní, yo soy así. Tú ves, pues no conoce esa trayectoria. Entonces mantengan esas amistades que ustedes tienen desde jóvenes cerca de ustedes. Y para darle un poquito más de peso a lo que tú mencionabas al principio de enfocarse y trabajar duro para poder lograr la meta que tú quieres, recuerdo que, bueno, el podcast tenemos ya alrededor de 1 año y medio haciendo el podcast semanal y después de 2 meses más o menos de empezar el podcast, decidimos empezar a hacer entrevistas y la primera entrevista que queríamos hacer era a Nazaret Ramírez y la respuesta de Nazaret fue de que cuando yo esté en Google hacemos la entrevista. Y aquí estamos el día de hoy. Y aquí estamos, ya lo sabes. Primicias. Nazaret, basado, ¿no, verdad? Todo el proceso de entrar a Google es un mega reto, pero ¿cuál tú dirías que fue, wow, qué reto? Yo creo que no es solamente el punto de entrar a Google, entra a cualquier empresa grande. Google es simplemente a la que yo llegué, pero todas esas empresas grandes tienen un proceso bien complicado, bien difícil. Yo creo que una es muy grande la cantidad de cosas que te pueden preguntar, ¿verdad? Entonces ahí hay una... O sea, tú tienes que tener la preparación, pero también como un poco de suerte, o bueno, la ayuda de Dios, que tú puedas como que te pregunten lo que tú sepas. Entonces, cuando tú estás antes de tú conseguir el primer contacto, es como, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que me van a preguntar? Tú tienes que estudiarlo todo, tú no puedes simplemente detenerte, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue un reto grande el ecosistema de cosas que yo tenía que leer o estudiar solamente para prepararme para 5 horas de entrevista. Obviamente, un proceso difícil, pero en 5 horas te van a preguntar de cualquier cosa de lo que tú has estado estudiando en los pasados 6 meses. Y puede ser que lo que te pregunten tú no lo hayas estudiado. Entonces, creo que eso fue, creo que bueno, o sea, en el proceso de entrevista, lo más difícil era estar preparado para ese chance que tú tienes de ese día de mostrar de que tú eres capaz para el trabajo. Obviamente, para mí no fue difícil conseguir contacto de recomendación. Eso también puede ser un reto grande para alguien que vaya a entrar a Google, como conseguir quién es que te va a recomendar. Pero yo pude conseguir el reclutador, lo encontré un día así en la iglesia. Él me dijo, yo trabajo en YouTube, en Google. Y yo, pues yo quiero aplicar. Y él me dijo, pues dime cuando tú estés listo. Y ya, o sea, que ahí yo no tuve ese tipo de problema. Sabes que hablando contigo el otro día, noté que tú todavía sigues estudiando y haciendo problemas y haciendo entrevistas, mock interviews y ese tipo de cosas. Y yo me digo, wow, me sorprende bastante porque pensaría yo que luego de tú lograr algo tan grande como tú acabas de lograr, quizás tú te sentarías a barajar de aquí para adelante hasta que empieces a trabajar o lo que sea, a disfrutar tu espacio después de haber logrado la meta. ¿Qué te motiva a seguir estudiando, a seguir preparándote y a seguir haciendo diferentes cosas, aún después de haber logrado la meta que tú tenías? Mira, no todo, por ejemplo, es de que yo estoy siempre estudiando, obviamente. Yo me tomé un mes, yo renuncié a mi trabajo y me tomé un mes libre. Un mes libre en el sentido de que tenía que hacer algo día a día, entonces seguí estudiando. Lo de Google con lo de la pandemia estaba muy inestable, en el sentido de que aunque yo estaba en el Team Match, hay un proceso de que te hacen, luego que te dicen que sí, tú tienes que encontrar un equipo dentro de Google que diga que le gusta trabajar contigo, ¿verdad? Y tú decir que a ti te gusta trabajar con ese equipo. Ese proceso dura como un mes, pero ha estado afectado por lo de la pandemia. Hay muchas personas que están aplicando y se han cerrado muchas posiciones de trabajo, por lo que hay ahora un cuello de botella donde todo es ingeniero, hay que conseguir un equipo donde hay menos posiciones, ¿verdad? Entonces toma más tiempo. Yo realmente tenía más o menos como un timeline de un mes, donde yo decía, si en un mes yo no he hecho match con un equipo, yo voy a empezar a aplicar a otras empresas. Pero tampoco quería estar aplicando a otras empresas en ese tiempo, porque
no quería conseguir una empresa simplemente para decirle que no, porque ya yo sabía como que ya yo me voy a ir con Google, ¿verdad? Eh, y obviamente eso te agrega un estrés de tener las entrevistas. Yo entiendo que aparte de todo eso, es mejor hacer pequeños problemas cada día que hacer lo que yo estaba haciendo. Yo me preparé para un maratón como que si era un sprint. Yo tuve que hacer cientos de problemas en par de semanas o 2 meses, ¿verdad? Por lo de las entrevistas, prepararme de lo de Google. Si yo hubiese tenido un año haciendo un problema al día, yo no hubiese tenido que tomar ese estrés. Yo estaba durmiendo poco, o sea, yo dormía, qué sé yo, 4 o 5 horas, porque el día no me daba completo con lo que le decía del trabajo, porque tenía que hacer un paquetón de problemas y leer un paquetón de cosas. Ahora yo hago un problema al día, en Lead Code sigo haciendo un problema al día, que me toma 15 a 20 minutos, mi mismo Pomodoro, a media hora, algunos problemas. Y aparte de eso, una vez a la semana hago como un mock interview en una plataforma de entrenamiento que hay en línea, que me toma 1 hora. Entonces, eso me ayuda a mantenerme caliente, porque ahora yo estoy en Google. Yo no sé qué va a pasar si mañana en la pandemia Google decide a cancelar todo el que contrató este año porque no hay dinero. ¿Entiendes? O sea, hay cosas que pueden salirse de control. Yo tengo que estar listo para conseguir otro trabajo. Si quiero el año que viene o dentro de 2 años aplicar a otra empresa, igual va a haber problemas de diseño y de estructura de datos que es mejor tener conocimiento. Y también ahora que estoy en Google, como es todo este proceso técnico, se utilizan, o espero que se utilicen más lo que son este tipo de estructura de datos y este tipo de cosas que pudiera practicar más. Muy chévere. Nasa, ¿hay algún otro tema que no hayamos mencionado que tú quisieras tocar? No, realmente nada, decirle a los muchachos que si yo pude lograrlo, yo entiendo que una cosa que no mencionamos mucho, pero yo no soy el mejor de mi clase. Yo soy de las personas que dice que el que tiene la lágrima profunda, bueno, en lo dicen en República Dominicana, tiene que empezar a llorar temprano. Yo no soy la persona más inteligente nunca en el ambiente donde yo estoy. O bueno, no he sido la persona más inteligente. Sin embargo, he podido estar como entre los espacios más competitivos, ¿verdad? Los primeros espacios, porque he empezado a estudiar más temprano. Un ejemplo bien claro de eso era si había un examen de la universidad en la semana que viene, el viernes, yo me encontraba con muchachos de la universidad un día antes. Dije, loco, yo no he leído nada. Ah, pues vamos a practicar lo que yo he leído en una pizarra. Y estábamos practicando. Yo tenía 2 semanas leyendo y haciendo tareas y estudiando y resolviendo problemas matemáticos y cosas, ¿verdad? Porque yo no entendía bien. Yo tenía que hacer 100 problemas para poder pasar el examen. Y al final, el otro, con el chin que estudiamos el día anterior, sacaba lo mismo que yo, o a veces mejor que yo. Pero yo pasaba. ¿Entiende? Entonces, si usted entiende que tiene menos capacidad que otra persona que probablemente tuvo una mejor educación cuando era más joven, empiece a estudiar más temprano. Yo entiendo que la disciplina es más valiosa que la genialidad. Tú puedes ser un genio, pero no tener ningún tipo de disciplina. Y tú puedes no ser un genio, tener buena disciplina de estudio, de trabajo, de exponerte, de no dejarte bloquear y llega más lejos eso. Nasa, y por último, para ir cerrando la entrevista, háblanos un poco del futuro de Nazaret. ¿Cómo Nazaret se ve de aquí a, no sé, 3, 5 años? ¿Cuáles son los planes? Mira, el futuro próximo, inmediato, yo quiero dar más, devolver más a la comunidad. Y yo he ayudado a muchas personas individualmente, como dándole consejos y eso, y ayudando a personas a aprender cosas nuevas, a también mi hermanita. Pero eso no escala así. Es complicado, tú terminas repitiendo mucho la misma cosa o no te da el tiempo. Sí, yo todavía no sé cómo se ve ni en qué me quiero enfocar, pero en mi futuro inmediato, mientras yo estoy en Google, quiero encontrar una vía de yo dedicarle 1, 2, 3 horas a la semana que pueda dar de vuelta. Eso puede ser como de forma de blog, puede verse como video de YouTube, puede verse como secciones con personas y personal 1 a 1, pero tengo que pensar un poco mejor. Y otra cosa es en qué me quiero enfocar. Hay muchas áreas, hay como gente que quisiera
prepararse para conseguir un trabajo fuera de República Dominicana, gente que quiere ser mejor programador, gente que quiere aprender a programar. Hay demasiada área y tengo que ver en qué me quiero enfocar. Eso yo quiero dedicarlo en los próximos 1 o 2 años, mientras estoy en Google, porque no pienso salir de Google. Ahora mismo estoy muy esperanzado con mis nuevos retos. Quiero aprender lo más que yo pueda para eventualmente, si no me siento cómodo donde estoy y necesito crecer, hacer un proyecto de impacto mundial que pueda ser exitoso y ahora subir más el nombre todavía de República Dominicana, como que, hey, no solamente tenemos gente que trabaja en Google, tenemos gente que tiene un producto que impacta al mundo. Pues nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy y nos vemos en la próxima. Tato, gracias a los muchachos por invitarme. Suerte. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y YouTube. Hasta la próxima.